¿Conocían a la bestia de Busco? En 1972, en la pequeña localidad de Busco, Indiana, comenzó a cobrar vida el rumor de que una bestia habitaba en el lugar. Según los habitantes, se trataría de una enorme tortuga caimán, la cual habitaría en el lago Fall y mediría más de 2 metros de largo, además de pesar cientos de kilos. Las personas decían que la fuerza y la ferocidad de este animal era tal que incluso era capaz de partir canoas por la mitad. Dado a esto, durante meses los lugareños trataron de atraparla usando redes, grúas e incluso trampas, pero lamentablemente nunca lo consiguieron, por lo que hoy en día no se sabe si esta supuesta tortuga caimán colosal llegó a existir o no. Pero ustedes, ¿qué piensan de la bestia de Busco? ¿Tortuga gigante o leyenda local? ¿Conocían al basilisco criollo? Esta es una leyenda argentina que, según dice la tradición, este ser nacería a partir del huevo de una gallina vieja, el cual sería incubado por una serpiente. Y según cuentan, esta criatura tendría el aspecto de un lagarto con múltiples patas y un gran y único ojo en el rostro. Del basilisco se cuenta que es un ser extremadamente venenoso, a tal punto que su aliento hace marchitar las plantas y su sola presencia provoca que los animales se enfermen. Pero lo peor es que el mirarlo a su ojo llega a provocar desde enfermedades muy graves hasta la muerte. Dado a esto, las personas aseguraban que la única forma de acabar con él era mostrándole un espejo, ya que al ver su propio reflejo, el basilisco quedaría fulminado por su propio poder. Hoy en día se piensa que el basilisco criollo es una variante de la leyenda del Cocatrix o basilisco griego, del cual hablaban los europeos que llegaron a América, mientras que algunas personas de campo aseguran que este es un ser real del cual hay que tener mucho cuidado. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Criatura real o ser mitológico? ¿Conocían al Baital? Este es un ser de la mitología hindú, el cual se lo describe como una especie de fantasma o vampiro que habita en los cementerios y que disfruta de poseer cadáveres para poder caminar en el mundo de los vivos. Algo curioso de este ser es que dicen que suele colgarse de cabeza de los árboles y que les encanta jugar con la mente de sus víctimas, tratando de volverlos locos. Y esto escala a tal punto que muchas personas teorizan que el Baital, más que un espectro, se trataría de un demonio el cual disfruta del terror y la angustia de las personas a las que atormentan. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Espectro real o leyenda hindú? ¿Conocían a los Larvae? Dentro de la mitología romana, los Larvaes eran las sombras de los muertos que habían llevado una vida malvada, y se pensaba que durante las noches ellos volvían para atormentar a los vivos con pesadillas, desgracias e incluso enfermedades. Además se contaba que la mejor forma de deshacerse de ellos era durante la Lemuria, la cual era una festividad que llevaban a cabo los romanos para deshacerse o apaciguar a los malos espíritus. Y un dato curioso es que a los Larvaes también se les solía decir lémures, de donde viene el nombre de este animalito. Pero ustedes, ¿qué piensan? ¿Espectro real o leyenda romana? ¿Conocían al Bodianoi? Esta es una criatura de la mitología eslava, el cual se trataría de un espíritu del agua, el cual habitaría en ríos, estanques y pantanos. Al Bodianoi en muchos relatos se lo escribiría como a un hombre viejo y húmedo, con piel verdosa, barba de algas, ojos brillantes, mientras que en otro directamente se le daría el aspecto de un sapo o una rana humanoide. Según la tradición, este ser era extremadamente temido, dado que se pensaba que era capaz de ahogar y llevar hasta lo más profundo del río a cualquier persona que nadara o se bañara en su territorio. Debido a esto, muchas personas solían dejar ofrendas a las orillas de los ríos para poder apaciguar a la criatura y así hacer uso de estos lugares. Y un dato curioso es que no solo se decía que este ser custodiaba a los tesoros que por alguno u otro motivo quedaron resguardados en las profundidades de los ríos, sino que también se aseguraba que era un ser muy solicitado para pactar con brujos y brujas. Pero ustedes, ¿qué opinan? ¿Criatura real o leyenda eslava? ¿Conocían al monstruo de Grafton? En 1964, en la pequeña ciudad de Grafton, en Virginia Occidental, varios testigos aseguraron haber visto a una extraña criatura durante las noches. Lo describían como un ser el cual medía más de 2 metros de altura, con piel verdosa, ojos brillantes y el cual poseía un aspecto humanoide pero grotesco. El primer encuentro que se dio fue por parte de una joven llamada Alice, quien dice que este ser la persiguió cerca de las vías del tren, provocándole un terror indescriptible. Desde ese entonces no pararon de llegar reportes de lugareños quienes afirman haber visto a esta criatura rondar por los bosques y colinas de la zona, quienes incluso empezaron a crear sus propias teorías diciendo que este ser podría ser un animal aún no clasificado por la ciencia, o sea un críptido, hasta una criatura de otro planeta. Pero ustedes, ¿qué opinan al respecto? ¿Criatura real o leyenda de Grafton? ¿Conocían a los Putbullis?
Estas son unas criaturas pertenecientes al folclore de los pueblos nativos de Nueva Inglaterra. Son descritas como pequeñas criaturas muy similares a duendes, los cuales tienen la habilidad de volverse invisible, controlar el fuego, y hay quienes dicen que tienen el poder de manipular las mentes de las personas. Al principio estos seres eran vistos como pequeñas criaturas los cuales eran guardianes del bosque, pero con el tiempo empezaron a tomar una reputación mucho más oscura, ya que se dice que empezaron a hacer que los viajeros que iban al bosque se perdieran, a provocar accidentes e incluso que eran culpables de la muerte de muchas personas. Y un dato curioso es que según las leyendas, estos seres tenían una relación muy antigua con los Wampanoag, una tribu los cual según dicen le tenían un terror increíble a estas criaturas. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Criaturas reales o leyendas de Nueva Inglaterra? ¿Conocían a los Onandi? Este es un críptido africano del cual se dice que habitaría en las zonas de Kenia y Tanzania. Mayormente se lo describe como un animal enorme, muy similar a un oso, aunque oficialmente nunca hayan existido los osos en esa zona. Algunos lo comparan con una hiena gigante, mientras otros aseguran que en realidad es más parecido al cruce entre un oso y un león. A este ser se le suele acusar de atacar tanto al ganado como a personas, ya que un dato curioso es que dicen que el oso Nandi suele comerse el cerebro de sus víctimas, además de que supuestamente suele dejar unas enormes huellas las cuales no coinciden con las de ningún animal conocido. Y algo interesante es que durante la época colonial varios cazadores aseguran haberlo visto, pero jamás sostuvo su cuerpo o alguna prueba concluyente de su existencia. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Críptido real o leyenda africana? ¿Conocían al Snailcaster? Este es un ser el cual se dice que habita en los bosques de Maryland y Pensilvania. Su aspecto sería el de una criatura monstruosa, con cuerpo de dragón, alas enormes, pico de metal y tentáculos los cuales saldrían de su boca. Y según relatos del siglo XVIII, este ser solía atacar a los colonos y secuestrar animales, además de que se comentaba que tenía un comportamiento hematófago, ya que se decía que solía alimentarse de la sangre de sus víctimas. Incluso llegó a aparecer en periódicos del siglo XIX donde se aseguraba que el gobierno le daría una gran recompensa a cualquiera que sea capaz de capturarlo. Aunque algunos afirman que todo esto solo fue un invento de la prensa para generar miedo y así vender más la noticia. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Criatura real o una falsa leyenda? ¿Conocían a los Albadwitch? Estas son unas criaturas las cuales se dicen que habitan en las montañas de Pensilvania. Según comentan, estos seres serían muy similares a Pie Grande en cuanto a aspecto, con la diferencia de que estos solo alcanzarían el 1,20 m de altura. Además de que estas criaturas tendrían un comportamiento entre agresivo y travieso, ya que según algunos campistas, los Albawitch solían robarles las manzanas y luego las comían trepados a los árboles. Y debido a estos comportamientos, algunas personas teorizan que en realidad estos seres eran una especie de mono que nunca fueron categorizados por la ciencia. ¿Pero ustedes qué opinan? ¿Críptidos reales o folclore de Pensilvania? ¿Conocían al Coquena? Esta es una leyenda del folclore andino muy popular en varias provincias del norte de Argentina. A este ser se lo suele retratar como un pequeño duende de rostro arrugado, barba blanca, el cual siempre lleva un poncho de colores y cuya función es la de proteger a las llamas y vicuñas de los cazadores, ya que dicen que suele castigar a quienes las matan por codicia, provocándoles desgracias o haciendo que se pierdan en el cerro. Pero también se suele comentar que el Coquena es un ser muy bondadoso, ya que dicen que suele ayudar e incluso multiplicar los rebaños de los pastores que cuidan a sus animales con respeto. Y un dato curioso es que el Coquena, al igual que otros duendes como el Pompero o el Sombrerudo, se dice que se comunica silbando, por lo que es muy común andar por el cerro y escuchar silbidos los cuales se creen que vienen de esta criatura. ¿Pero ustedes qué creen? ¿Ser protector de las llamas y las vicuñas o leyenda del norte de Argentina? ¿Conocían al Veggieman? En 1968, en Virginia Occidental, un hombre llamado Jennick Frederick salió de cacería cuando dice que le pasó algo increíble, ya que estando en el bosque dijo haber escuchado un ruido muy raro similar a un tocadiscos, el cual estaba acelerado. Al seguir este sonido, Frederick se encontró con una criatura muy rara, ya que la describió como un ser humanoide, alto y delgado, de aspecto vegetal, con brazos largos, cubiertos de enredaderas verdes, y manos las cuales terminaban en garras con formas de espinas. Según Frederick, este ser se comunicaba por telepatía pidiéndole ayuda, pero cuando él se acercó a ayudarlo, el ser saltó encima de él, lo envolvió con sus largos brazos y le clavó sus espinas, las cuales decían que le estaban succionando la sangre. Luego de esto, Frederick dice que el ser lo soltó y salió corriendo. Y un dato curioso es que luego de esto, él asegura haber escuchado un zumbido igual al de una nave despegando.
Pero ustedes qué opinan, ¿criatura del espacio o leyenda de Virginia Occidental? ¿Conocían a los Foo Fighters? Durante la Segunda Guerra Mundial, los pilotos de ambos bandos empezaron a reportar un suceso tan extraño como inquietante. Se trataba de extrañas esferas luminosas las cuales los seguían en pleno vuelo. Estas luces solían ser rojas, anaranjadas o blancas y dicen que se movían a velocidades imposibles. Cambiaban de dirección bruscamente como si nada e incluso parecía que jugaban con los pilotos antes de desaparecer. Debido a esto se barajaron tres teorías principales. La primera dice que eran aviones secretos los cuales fueron probados en plena guerra. La segunda hablaba de fenómenos atmosféricos tales como los rayos globulares, mientras que la tercera decía que eran naves extraterrestres. Esta última tomaba más fuerza debido a que, según los relatos de los pilotos, los Foo Fighters parecían no obedecer las leyes de la física. Pero ustedes qué opinan, ¿aviones secretos, fenómenos atmosféricos o naves de otro planeta? ¿Conocían el Godzilla antártico? En 1964, durante una expedición japonesa a la Antártida, unos exploradores aseguraron haber visto algo imposible. Una criatura gigantesca con forma de reptil marino, la cual emergía de entre los bloques de hielo. El animal, según ellos, tenía una piel gruesa y oscura, una hilera de espinas en su espalda y una presencia descomunal. Es por eso que tiempo después decidieron apodarlo como el Godzilla antártico. La historia se difundió en revistas de la época, dando paso a algunas teorías, las cuales iban desde un críptido desconocido, malinterpretaciones de la fauna local o simplemente un error óptico debido a las ilusiones que se pueden formar en los hielos de la Antártida. Pero ustedes qué opinan, ¿criatura real o leyenda de la Antártida? ¿Conocían al Piuchen? Esta es una leyenda de origen mapuche, por lo que es muy común escucharla tanto en Chile como en Argentina. A esta criatura se la suele retratar de dos formas distintas. En una se cuenta que es una serpiente alada con unos enormes colmillos, mientras que en otra se la retrata como un murciélago gigante. Pero algo que ambas variantes comparten en común es el hecho de que cuando el Piuchen está por atacar se escucha un agudo silbido. Y según la tradición, este ser sería plenamente hematófago, lo cual quiere decir que se alimentaría de la sangre de tanto animales como de personas. Un dato curioso es que al Piuchen se lo suele asociar con los Huacufe, los cuales son espíritus malignos de la cultura mapuche, por lo que a veces se le suele dar poderes sobrenaturales. Como por ejemplo que cuando este aparece suele presentarse con un olor a azufre increíble, además de que el aire del entorno empieza a enfriarse de golpe. Pero a pesar de esto, en realidad algunas personas sostienen que el Piuchen vendría a ser un críptido, como por ejemplo un murciélago gigante o un reptil volador, los cuales no fueron catalogados por la ciencia. Pero ustedes qué opinan, ¿criatura real o leyenda mapuche?